Y aquí estoy hoy. Soy Ronald DeFeo, o mejor conocido como Butch. Vivo con mi familia en la comunidad de Amityville, con mis padres, mis 2 hermanos, mis 2 hermanas. Pero todo cambió después de que el 13 de noviembre, en 1974, fue cuando cambió mi vida. Llegué a la casa con un amigo que me había acompañado desde el bar de esta misma localidad. Tuvimos que ingresar a la casa a tomar las llaves. No traigo las llaves. Tuvimos que romper una ventana y cuando ingresamos estaba toda mi familia muerta. Regresamos al bar, empecé a comenzar, gritaba y nadie sabía lo que estaba pasando. Mi familia estaba muerta. ¿De verdad? ¿Piensan que yo lo hice? No, yo no fui. Esto fue causa del demonio. Esta es la historia, esta es mi verdad. ¿Y tú? ¿Con cuál te quedas? Este es el caso de Ronald DeFeo y de la casa Amityville. Bienvenidos a Relatos del Misterio. Bienvenido a Relatos del Misterio. Les recuerdo que es bien importante que por favor me ayuden con la campanita, dejen su like, suscríbanse. Esa es la manera en que vamos a crecer. Y obviamente les pido que me sigan mandando todas sus historias, todos estos relatos del misterio que ustedes conocen, porque esa es la manera de que yo podré tener información que sea del interés de todos ustedes. Por otro lado, les recuerdo que este 10 de diciembre, 7 p.m., Market Teatro en la Colonia Roma, vamos a tener el festejo del primer aniversario de Relatos Forenses. Estaré yo acompañando al doctor Olivares, además de todo el grupo Pepe y Chema, Anónimo, y además tendremos unos invitados especiales que no van a creer, de verdad yo no puedo de la emoción de saber quiénes son los que nos van a acompañar. Les agradezco mucho y hoy tengo a un invitado que no podía ser nadie más que Pepe y Chema. Amiga, muchísimas gracias. Yo encantadísimo y este es un proyecto que la verdad... ¿Te acuerdas que te había dicho, amiga, tengo una idea, pero la fuimos retrabajando muchísimo tiempo hasta que al final vimos que era una idea que se mantenía en el formato de relatos forenses, pero se alejaba lo suficiente. Y ahora con tu talento para narrar las historias y todo esto, pues se dio la oportunidad y yo estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Tenías que ser el segundo invitado, obviamente, no podía ser alguien más. Ya les vamos a traer gente diferente, no se preocupen. Sí, no se preocupen, porque parece que nos pasamos de canal en canal, sí, pero sí. No, tenía que haber un invitado como el doctor Olivares y como Pepe. Pues tengo una historia que quisiera que comentáramos, quisiera ver qué es lo que tú conoces, qué es lo que has escuchado, y esta es la historia de Ronald DeFeo de la casa de Amityville. Es una historia bastante interesante, que si la abordamos desde diferentes puntos de vista, yo creo que todo se dirige hacia un mismo lugar. Creo que no hay... creo que es muy obvio cuando ya uno entiende lo que dice el abogado, lo que dice Ronald, lo que dice la gente, es muy obvio hacia dónde se dirige esto. Entonces me parece que es una historia bastante interesante. Básicamente el 13 de noviembre ocurre esta tragedia en Amityville, donde encuentran a los papás de Ronald DeFeo y a sus 4 hermanos muertos, básicamente disparados por un rifle calibre 35. Encuentran a los cadáveres, algo muy curioso que todos estaban viendo, todos estaban boca abajo. Entonces, a partir de ahí comienza el misterio, comienza a haber como muchas dudas porque Ronald al principio comienza diciendo, encontré a mi familia muerta, regresa al bar, la gente lo acompaña, llaman a la policía y a las horas después él manifiesta que él lo hizo porque escuchó unas voces en su cabeza. ¿Tú qué piensas, amiga? Mira, es que es bien curiosa la historia de Ronald porque, por un lado, él aparentemente estaba muy unido a la familia, pero con el papá tenía ciertos roces porque era un papá violento, un papá... Muy estricto. Muy estricto y sobre todo con él, porque con los otros 2 hermanos, John y Mark, no era tan estricto ni era poco cariñoso.
Pero por el otro lado también está el caso de las hermanas, que pareciera que con Dawn, que es la hermana pequeña de Ronald, él sí lleva una relación mucho más de cariño. Pero también está una madre que es sumisa, que no tiene gran acercamiento con los hijos por seguir las órdenes del papá. Pero también tenemos por el otro lado la historia de un supuesto hombre llamado Louis, que vivió en la casa alrededor de un mes, vivía en el sótano, y se dice era miembro de la mafia, y era cómplice del padre Ronald DeFeo, y que por eso es que posiblemente esto no hubiera sido un acto de Ronald, pero sí de este hombre que amenazó con matar a la familia. Lo que sugieres es que posiblemente fue una colaboración para hacer esto. Que fue muy fácil para Ronald poder desviar la atención hacia otra persona. Ok. Y es muy curioso porque de repente como que las teorías paranormales pueden llegar a cobrar cierta validez cuando dices es que Ronald sí se llevaba con sus hermanos. Así es. ¿Y por qué los mató? O sea, tal vez lo más normal que llega a suceder aquí en México es que se sepa del hijo que asesinó a sus papás, que asesinó a su abuelo, que asesinó a tal persona, a la persona que lo abusó. Pero en este caso, Ronald asesinó a toda la familia. Entonces es lo que llena un poco la teoría de decir, ¿por qué? O sea, creo que ahí es donde está el misterio de entrada, es el por qué lo hizo. Sabemos que no tiene una buena relación con su papá, pero sí con su familia. Entonces... ¿Por qué no solo matar al papá? Claro. Porque además, en los primeros momentos de que ya es detenido, bueno, no es detenido, más bien se empiezan a retirar los cuerpos de la casa y entonces protegen a Ronald porque piensan que si alguien ingresó a la casa... puede ir tras de él. Exactamente, él va a ser el último filtro para terminar con toda la familia. Y claro, es la última pieza que puede soltar alguna evidencia clave para agarrar a alguien. Exacto, entonces lo protegen, pero a las horas se dan cuenta que efectivamente todas estas confesiones, todos los tiempos no cuadran. Él mete a la novia también en la escena, la novia afirma que ni siquiera estuvo en esos momentos con él, pero también está el amigo Bobby, que Bobby era el que repartía los periódicos, sabía el movimiento de la casa y él lo pone en el momento. Así que él tenía todo como muy bien marcado. ¿Qué fue lo más fácil para él en el momento que declara que sí los cuerpos han sido eliminados por su mano, con este rifle calibre 35, decir que no fue él, que fue el demonio, que incluso él veía una forma como de cerdo, que es el que le decía que tenía que eliminar a la familia. Y eso es curioso, eso ya cuando entran en el tema bueno, cuando recién lo agarran fue que menciona eso. Todo esto ocurre alrededor de las 3 de la mañana. No sé si hasta eso es la hora del diablo, ¿no? Exacto. Y aquí lo quiero leer tal cual porque dice, se estima que Ronald DeFeo, armado con un rifle Marlin calibre 35, comenzó a asesinar a los miembros de la familia mientras dormían en sus habitaciones. Y aquí es donde viene algo curioso porque hay muchas investigaciones relacionadas con esto. ¿Por qué? Porque de entrada ningún vecino escuchó el detonar de un arma. Y de un rifle calibre 35. De un rifle, claro. Sea lo que sea, una pistola, lo que sea, un matagato, lo que le llamen, hace mucho ruido. Claro. Entonces, lo extraño también de todo esto es que todos los cuerpos estaban boca abajo. Y en teoría es como de vas, le disparas, automáticamente el que está durmiendo al lado de la esposa se levanta. Tendría que haber escuchado. Se levanta y ve qué onda. O los hijos, porque va habitación por habitación. Me parece que Mark DeFeo de 12 años y John DeFeo de 9 años, ellos sí dormían en la misma habitación. Así es. Dawn y Allison sí dormían en habitaciones diferentes. O sea, de entrada esto pudo haber ocurrido sí en 3-4 minutos, pero alguien se levanta. Es que en teoría John sí se llega a levantar y él se la encuentra en este pasillo y ahí es donde termina con su vida. Pero esto luego da un cambio porque vuelve a poner a Dawn en la escena, pero ya no como víctima, sino como un colaborador, cómplice perfecto. Porque lo que se decía es que en algún momento del juicio se decía que ella
le había ayudado a matar a los hermanos mientras él estaba con los papás. Por eso eso puede justificar un poco la respuesta de que alguien se levantara o algo así. Pero hay investigaciones forenses que de alguna u otra manera, por las evidencias que hay, desmienten un poco esta versión. Pero también está la versión donde él dice que por ahí de las 3 de la mañana nuevamente él se despierta y ve a este hombre Louis parado frente a su cama. Y lo amenaza con que si no mata a la familia como ya le ha ordenado, entonces se lo va a involucrar o la mafia a la que pertenece va a venir por la familia. Son demasiadas historias para un mismo crimen, además para alguien que ha confesado que lo ha realizado. Sí, evidentemente él se echa la culpa de esto. No sé si tal vez lo hubieran amenazado de alguna forma, no entiendo de qué forma, porque Ronald, ¿cuántos años tenía aproximadamente? 24 años. Bueno, Ronald tenía 24 años. Y ya cuando está armando todo el tema de la defensa, donde él dice, ¿saben qué? A mí una voz fue la que me lo dijo. Aquí es donde entra algo interesante porque está el abogado. Y lo que se sabe, o por lo que he leído, es que el abogado trató de hacer una defensa, ahora sí que agarrando como punto principal a que Ronald DeFeo tenía esquizofrenia y escuchaba voces. Exacto. Pero se sabe que le hicieron estudios. Sí, de hecho hay un psiquiatra muy reconocido que traen a esto, pero además tenemos que entender que la comunidad de Amityville es una comunidad joven en estos años y no tenemos la tecnología, no hay grandes anuncios, sino es una comunidad que de hecho se protege entre ellos mismos. Sí. Es muy pequeña, entonces era difícil que esta comunidad supiera cómo manejar además un juicio o cómo manejar la noticia de una familia que ha sido eliminada por un miembro de ellos. Así que traen a un psiquiatra de Nueva York y él es el que le hace todos los estudios y su conclusión es, él estaba perfectamente consciente y sabía lo que estaba haciendo. Aunque sí afirman que tiene un trastorno antisocial. Pero no de algo que lo pudieran catalogar como que habría algo que lo pudiera crear una imputabilidad. Exacto. Sí, o sea, no era lo suficiente como para decir, estaba inconsciente de lo que hacía. Fuera de sí. Lo que sí decían es que este trastorno antisocial permitía que no generaba tanta empatía con la gente y eso pudo permitir de alguna forma que él cometiera estos actos. Así es. Entonces, por eso fue que lo juzgaron como a cualquier persona normal. Pero la historia también da un giro. Y es que esto es muy curioso porque a finales del 1975, cuando Ronald DeFeo ya está siendo... ya ha sido, de hecho, sentenciado. Ya ha sido sentenciado. Llega a vivir una familia a esta casa, la familia de los Lutz. Así es. ¿Y qué es lo que pasa, amiga? Pues resulta que llega esta familia, es una familia joven, con sus niños, pensando que habían llegado a la comunidad perfecta, si bien sabían lo que había pasado en esta casa, porque esta noticia pues había acaparado los principales diarios y pues obviamente en el momento que ellos entraron, descubren que primero hay muchas moscas en todos lados. Primero piensan que esto ha sido un problema pues de que la casa ha estado cerrada. Estuve, de hecho, preguntando, y obviamente tenía que preguntarle al doctor Olivares de las moscas. Y lo que él me dice es que él cree que es perfectamente posible que toda esta infestación de moscas estuvieran en lugares muy aparentes, porque allí había habido un asesinato y podrían haber habido restos o la limpieza que no se produjo de manera correcta, por lo que las moscas seguramente iban a estar presentes. Pero estas personas lo toman primero como una mala señal. Claro. Y es que ahí es bien curioso, vamos a decirlo así, las casas en Estados Unidos en particular,
casi todas son construidas de madera, a diferencia de cómo son construidas en México, que aquí es ladrillo, block y todo ese tipo de cosas. Y esta casa tenía sus particularidades, era de madera, había sido construida aparentemente hace en 1924, o sea, 50 años antes. Así es. Había sido construida, había tenido los dueños que la construyeron, otras personas, y luego entró la familia de Feo. Y pues ya llevaba un tiempecito un tiempo la casa. Sí, no era una casa recién construida. Claro, cada cierto tiempo las casas de madera tienen que llevar un tratamiento sobre la madera, sobre ese tipo de cosas, porque si no, creo que es cada 20 años. Porque si no, la casa no te va a rendir el tiempo que tú esperas. O se infesta de polilla y de muchas otras cosas. Y de hecho la construcción de la casa es muy peculiar, y esto permite a que todo esto vaya cobrando como mayor, ahora sí que como que la gente lo tome como qué está pasando en esa casa, ¿no? Porque es una casa que parece que tiene ojos. Fíjate que les voy a platicar, mi abuela vivía, acaba de morir hace un par de años. Ella vivía en una comunidad aledaña a lo que es Amityville, vivía en Greenwich, esto es en el estado de Connecticut. Así que son comunidades, además de gente grande, o sea, de tercera edad, que de los grandes suburbios se mudan a estas comunidades. Así que por ahí de los 80s, mi abuela nos lleva a conocer la casa de Amityville, porque era una comunidad a media hora de donde estaba ella. Y sí te puedo decir que parecía un granero, pero estas grandes ventanas superiores sí parecen unos ojos. Obviamente éramos dos niños que ya habíamos visto la película y teníamos todo el terror de Amityville. Claro. Entonces, lo que sucede es que, bueno, ya regresando a este punto que estábamos mencionando, es donde llega la familia Lutz y comienza a ver cosas raras. Ellos mencionan que hay muchas moscas, mencionan que de repente las puertas se abren y se cierran solas, que hay manchas muy extrañas, que hay olores muy extraños. Y algo que sí pasa, o por lo menos yo me he enterado, fíjate que tengo un muy buen amigo, lo conocí antes de que su historia fuera muy conocida, porque él es de Chiapas, o vivió en Chiapas mucho tiempo, Emilio Betancourt. Claro. ¿Conoces a Emilio Betancourt? Sí. Ah, bueno, pues yo lo conocí hace 10 años, o sea, tiene mucho tiempo que nos conocimos. Él ya no tenía una pierna. Sí, enfermo de cáncer, ¿no? Había tenido cáncer desde muy pequeño. Le quitaron una pierna, pero ha sido una persona muy resiliente, de admirar, muy cañón. Y en un punto, hace aproximadamente 2 años, él necesitaba 3 millones de pesos para pagar una operación. Tenía 10, 15 días para juntarlo. Y toda la gente que escuchó esto logró que se reuniera todo esto como en 3 días. Fue impresionante. Pero lo curioso de todo esto es que en un punto, él viviendo ahorita en Guadalajara en un departamento, empezó a subir historias. Y empezó a subir: amigos, tengo un problema enorme. Mi casa está infestada de moscas. Yo ya no sé qué hacer, porque mato todas las moscas, cierro absolutamente todas las ventanas, y cuando regreso hay exactamente la misma cantidad de moscas. Es horrible. Y subía los videos, ¿no? ¡Wow! Y entonces yo decía, híjole, se me hace muy extraño. O sea, porque esto de las moscas y de los olores extraños se habla mucho que sucede en casas que están embrujadas. Entonces se me hizo muy extraño, porque yo, conociéndolo a él, no puedo decir que es una persona que crea en esto, porque no hemos platicado estos temas, pero sí se me hizo como muy extraño. Ni que llamara la atención por eso. Sí, mucha gente me empezó a etiquetar. Y entonces ahí fue donde volvimos a retomar un poco la comunicación. Pero ya en la casa de los Lutz, comienza a pasar todo esto, y ellos abandonan la casa a los 28 días de haber entrado. Es que eso es lo más extraño. Tú sabes, cuando estás comprando una casa que trae una historia, hay una historia de que alguien murió por una enfermedad, bueno, pues decimos no pasa nada. Pero cuando ha habido un crimen como el de la familia Lutz, con esta violencia, donde es un miembro de la casa, donde se habla además de miembros de la mafia.
O sea, hay muchas cosas que iban en contra de la adquisición de esta casa y sin embargo los Lutz deciden quedarse. Pero además hablan de que comienzan a oír voces demoníacas que les dicen que se tienen que retirar de ahí. Pero además hablan de este famoso demonio. No sé si las personas que nos escuchan sepan de qué demonio se trata, que pareciera tener una forma de cerdo. Ajá. Y a mí se me hace increíble que tú vayas a una casa y en la madrugada salgas corriendo. ¿Por qué dejar todo? Claro. Es muy curioso y justo ahí estuve probando y estuve viendo qué teorías habían. Hay muchas teorías. Sí. La teoría forenses, la teoría de paranormales, pero hay una que se me hizo muy interesante que se llama hipótesis de residuo psíquico. Ok. Ahí te va. Esta teoría sugiere que los eventos paranormales no fueron causados por entidades demoníacas, sino que eran el eco de la energía negativa acumulada por los crímenes cometidos en la casa. ¿Ok? Según la teoría del residuo psíquico, los eventos traumáticos pueden dejar una huella en los lugares donde ocurrieron, y esta energía puede manifestarse en forma de fenómenos paranormales como sonidos, apariciones o sensaciones inexplicables. En este caso, el asesinato de los DeFeo pudo haber dejado una carga emocional intensa de los nuevos inquilinos. Los Lutz percibieron esa energía en forma de experiencias perturbadoras. O sea, está hablando de que, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos oído de ahí ocurrió un accidente muy fuerte y de repente se ve que alguien pasa corriendo o de repente se ve que hay alguien que te está pidiendo ayuda? Y de esto habla un poco el residuo psíquico. Fíjate que yo el primer podcast que hice con tema paranormal lo traté de hacer con una persona que no fuera un brujo, que no fuera un creyente firmemente de esto. Okay. Y encontré, investigando, el perfil de los parapsicólogos. Los parapsicólogos son personas que estudian los fenómenos paranormales para desacreditarlos o para decir esto no tiene explicación. No diciendo esto es fenómeno fantasma, no tiene explicación. Okay. La parapsicología es una pseudociencia. Y cuando llego, encuentro una invitada que es psicóloga, que había estudiado psicología y todo eso, y me dijo que ella había decidido estudiar parapsicología por algo que le había ocurrido. Y entonces es donde empieza la historia. Y ella me comenta que ella regresaba del trabajo aproximadamente a las 8 de la noche. Y la casa donde ella vivía, donde rentaban, era una casa que tenía dos puertas. La puerta principal que da a la calle, atraviesas un pequeño pasillito con su jardincito y unos metros después está la puerta. Okay. Entonces, regularmente estas puertas que dan hacia la calle a veces son de herrería, simplemente es una protección. Y ella me comentaba que esta puerta era de herrería, pero solo cubría, los pies estaban como, la parte de abajo estaba como abierta y la parte de arriba, pero toda la parte del centro, como para que la gente no viera, estaba como cubierta por una lámina. Hacia adentro, ok. Ajá. Entonces, cuando ella llega, ella pues estaba casada y tenía a su hijito como de 5 o 6 años, llega y de repente cuando llega a la casa, va a abrir y ve que su hijo viene corriendo. Cuando su hijo viene corriendo, se da cuenta que viene descalzo. Okay. Entonces, porque ve que el niño se para ahí y ella lo que hace es agarrarle los pies y jugárselos y le dice, ya vi que no traes chanclas, y aparte estás bien frío de los pies, te va a hacer mal. Y entonces el niño se mete corriendo a la casa. Cuando ella entra, abre la casa y entra ahí todo normal y se da cuenta que no hay nadie en la casa. O sea, el niño que había entrado. Ajá. Que se da cuenta que no hay nadie en la casa y dice qué está pasando y ve que su esposo le había dejado una nota o creo que ella le manda un mensaje y le dice ¿dónde están? Estoy aquí en la casa y no sé dónde estás o no sé cómo fue la cosa. El chiste es que le dice venimos a comprar tacos aquí a la vuelta. No. Y entonces ella se espanta horrible porque dice ¿qué está pasando? No era mi hijo. Entonces se da la vuelta y lo tocó. Se da la vuelta, va a salir y la jalan del cabello y la tiran al piso y la comienzan a arrastrar. Y entonces ella, como puede, trata de liberarse y sale corriendo de la casa. Cuando sale corriendo de la casa, abre la puerta, se va a la tiendita de enfrente. Y está toda espantada y le dice al señor, es que me acaban de hacer esto dentro de la casa. Y el señor le dice, ay señora,
ustedes son como la tercera o cuarta familia que le pasan cosas extrañas en esa casa. Y ella le pregunta por qué. Él le comenta que esa era una casa de citas. Ok. Y que en esa casa de citas, el esposo de una de las muchachas descubre que trabaja ahí y que siempre se trae al niño a su trabajo. Cuando este cuate descubre todo esto, avienta al niño del segundo piso No. y la asesina a ella. O sea, los dos. A los dos. Obviamente la casa de citas esto ocurre en Chiapas. La casa de citas se acaba. Sí. Y ella decide estudiar parapsicología para Ella entender. ya siendo psicóloga. Ella siendo psicóloga. Ok. Decide estudiar parapsicología para entender por qué madre se está pasando eso. Pero además era la figura de su hijo. Ajá. Pero sabiendo que se murió un niño. Entonces está la teoría del residuo psíquico, ¿no? Ahora, que es que hay una energía atrapada. Pero una pregunta, esto sería como lo que acabamos de ver en el caso de Frida Sofía, que dicen que los gritos o los sonidos de los niños jugando se pudieran haber quedado en los escombros, y esa era la voz que alguna vez escuchó uno de estos rescatistas. No sé, valdría la pena saber si en algún momento existió una Frida Sofía en esa escuela hace mucho tiempo. ¿Sí? Porque ¿Por qué el nombre? Sí, claro. O sea, yo aquí lo que te diría es, o sea, sí, exacto, no es un nombre como de si hubiera sido un sonidito cualquiera, pues, Exacto. Sí, Lulú. Lulú. Ajá. Frida Sofía. Sí, tenía dos nombres. O sea, exacto. Entonces, yo no sé, yo platico con algunos veladores de escuela, con algunos veladores que trabajan dentro de las escuelas, y casi muchos de ellos te cuentan, sí, yo he escuchado a niños jugando, yo he escuchado que mueven las sillas, yo he escuchado del pizarrón, yo he escuchado esto, yo he escuchado el otro. Mira, yo vivo en una casa. Ya sabía que íbamos a llegar a, mira, sí, me ha pasado algo que no he tenía que contado. pasar, sí. Yo vivo en una casa hace 30 años. Y esa casa, no voy a decir dónde, pero es un fraccionamiento. Las Lomas. Sí, en Lomas de Chapultepec, no. Ajá. Era un panteón. Ajá. Porque donde vivo, este fraccionamiento está al lado de un pueblo. Y hay un cementerio que efectivamente se tomó una zona para construir. Pero si hay un cementerio todavía. No, el cementerio ya no está, quitaron, lo movieron. Ok. Eso es a mí lo que menos me gustó. Ok. Ya por lo menos saber que los muertitos están ahí, pues como sea vas y le dejas una florecita. Ok. Y yo he oído en mi casa la voz de mi hijo, de mi hija, que me hablan. Y cuando veo, pues no están, o están con los audífonos y jamás me hablaron. O sea que yo sí podría creer que los sonidos se quedan guardados en los lugares. Está el tema del residuo psíquico. Y la misma doctora Blanquita me ha hablado de este tema. Me ha dicho, mira, a veces llegan los familiares a decirme, oye, el cuerpo de vengo a ver si aquí está mi papá porque hace 5 días no lo vemos. Y la doctora dice, o sea, sí coincide lo que me estás diciendo, sí es el nombre de la persona, pero vino hace 10, o sea, no hace 5. Y esos son, o sea, la doctora Blanquita, o sea, si hay alguien hay que pararse, claro, ponerse de pies con ella. Claro, entonces está la teoría de esto, de que muchas veces puede quedar atrapada la energía. Pero dime una cosa, ¿por qué Ronald Tefeo, que es el primer habitante, dijéramos antes de los sucesos, dice que ve un hombre o algo como cerdo, y esta misma historia la retoman los Lots? ¿No sería incongruente que yo quiera, ponle que no me gustó la casa? Ajá. Si yo le meto más maquinaria para que la gente siga inventando, menos la voy a vender. Ahí te va. Yo lo que creo que es una estrategia de defensa. ¿De? El abogado. No, claro, porque el abogado pues debería de tomar esto, pero los Lots, ¿por qué? Ahí te va. O sea, lo que yo considero es que este cuate, el abogado, siento que es una persona, lo voy a decir en este sentido, no porque lo crea firmemente, éticamente tal vez no es correcto, pero es como un visionario. Ve hacia el futuro y ve todas las probabilidades y todo lo que puede suceder. Entonces yo lo que creo es que convence a la familia a decir, ¿saben qué? Vénganse a la casa. A los Lots. A los Lots.
Ok. Hagan todo esto y vamos a poder hacer esto y esto porque el caso tiene mucha relevancia, porque el caso es muy Tiene escuchado. potencial. Sí, claro, de entretenimiento. Wow. Me gusta. Yo lo que creo es que porque él agarra, cuando ellos llegan, él agarra eso y dice, lo que está diciendo Ronald DeFeo Es lo es lo mismo. mismo que están manifestando ellos. ¿Por qué hay tantas coincidencias? Y pareciera que conocen demasiado bien la historia todos, además. Ajá. Ok, me gusta. Digo, es algo que he estado pensando, o sea, viéndolo desde el lado del entretenimiento siempre, pero es lo que ya había pensado un poquito, porque sí, habían otras teorías, por ejemplo, hipótesis de los psicólogos era sugerencia y autosugestión. Ajá. Simplemente, ¿cuántas veces no hemos dicho, Claro. no sé, vi una película de terror y automáticamente tú ya estás viendo sombras, tú ya estás así, o sea, de alguna u otra Sí, manera. sonidos, lo que Claro, sea. porque las películas de terror, si nos vamos a un sentido muy estricto psicológicamente, afecta la parte del cerebro que tiene que ver con el reptil, que es el tema de la supervivencia. Ok. Entonces el cerebro despierta y está mucho más activo de lo normal. Es por eso que cuando tiembla en un lugar y de repente ya dejó de temblar y pasan 2, 3 horas y tú estás en tu casa sentado, ya sientes cuando un carro pasa y tiembla. Ujú. ¿Por qué? Porque tu cerebro está Ya está mucho más alerta. despierto. Ok. Entonces también está la teoría de la autosugestión. Y esto de lo que estás hablando tú como cineasta, yo escuché que una película de terror, si tú le quitas el sonido o la música, pierde totalmente el Claro, sentido. en clases de cine y se hablaba de esto. Se habla de que el 70% es sonido y el 30% es imagen, narrativamente hablando. O sea, Wow. ¿qué nos afecta más? Podemos ver una escena triste y ver a Vilma pensativa así y la cámara se va acercando y ya. Pero vamos a ver a Vilma haciendo así, con una canción así, y de repente le metemos el sonido donde escuchamos la última vez que escuchó la voz de la persona que más amaba y perdió. Y entonces vamos construyendo a través del sonido. Y de una imagen. Ajá, exacto. Algo que no se muestra, pero que es como imagen más sonido, es una sensación, una emoción. Wow. Entonces, de esa manera se construyen las historias. Los grandes directores, y siempre se ha mencionado que una buena película es aquella película que puedes ver sin sonido y te sigue comunicando lo mismo. Ok. Pero eso es muy difícil de lograrlo. Claro, claro. Entonces, por eso, por ejemplo, Roma, que a mucha gente le gustó y a mucha gente no, yo que la veo desde el ámbito cinematográfico, que es una película que no tiene música, yo digo, wow. Ah. Entonces, es eso, ¿no? El tema del sonido. Y la autosugestión, pues sí es algo. Ve a un funeral y siente que no te va a pasar nada en una semana o no le va a pasar nada a ninguno de tus familiares, es casi imposible. O sea, si tienes esa sensación de que algo la puede muerte está pasar. cerca. Porque además esta casa, volvemos a lo mismo, fue construida en 1924, 50 años antes de que llegaran los DeFeo, vivieron o visitaron muchas más familias y no hay ningún registro de que les haya pasado Claro. algo. ¿Por qué con los DeFeo? Claro. Y aquí es donde viene algo todavía mucho más cabrón, digámoslo así, porque exactamente en marzo de 1976 llegan los famosos Ed y Lorraine Warren. Estos cuates de la película El Conjuro, que son investigadores que tienen a Annabelle y todo esto, llegan a la casa. ¿Y qué es lo que sucede? Los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine fueron invitados a la casa por un equipo de televisión. Afirmaron que la casa estaba poseída por una fuerza demoníaca. Durante su investigación se captó la famosa fotografía que parece mostrar a un niño fantasma. En la escalera, ¿no? En esas famosas escaleras asomándose. Pero yo he oído muchas teorías que este niño fue un montaje. Ahora dime tú, como cineasta, vuelvo. ¿Qué tan posible era hacer esta imagen en los años 70? Es muy posible. O sea, es muy posible hacerlas porque ni siquiera tienes que hacer un fotomontaje. Hay diferentes técnicas fotográficas para poder lograr este tipo de imágenes. Hay una cosa que se llama fotografía de larga exposición. Okay. Una fotografía funciona a través de 2 criterios. Está el criterio de que hay una cosita que se cierra y se abre en una fotografía y deja pasar luz que impacta con un sensor.
el sensor de la cámara. Ok. Pero, por ejemplo, si hay mucha luz, tu teléfono lo que hace automáticamente es que tomas la foto, pero el sensor hace y ya. Se cierra. Se cierra muy rápido. Ok. Pero si hay poca luz, el sensor se cierra muy lento. Y es por eso que cuando tomas fotografías de noche, no te muevan porque está tomando la foto y salen movidos. ¿Por qué? Ya. Porque el teléfono capta más luz durante más tiempo. Ok. Entonces, esto es muy sencillo de hacerlo. Si tú quieres lograr esto, pintas a alguien de blanco, párate ahí y muévete rápido. Y la foto va a seguir captándose durante un tiempo y te va a generar esa sensación. Es por eso que hay fotografías, no sé si las han visto, las vamos a poner como ejemplos, que son fotografías que las toman en una autopista, pero que no se ven carros, solo se ven luces. Oh. Son fotografías de larga exposición o que quieren captar algo en el cielo y tú lo volteas a ver y no lo ves. Bueno, deja una fotografía de larga exposición para que captes información. Hay un satélite, telescopio, que dijeron, vamos a tomar una fotografía hacia un punto negro en el universo. La dejaron por 6 meses captando luz. Y cuando se dieron cuenta de lo que habían captado, se dieron cuenta de que habían cientos y miles de galaxias en un pequeño cuadrito negro en el universo. Eso es lo que sucede. Ok, entonces sí hubiera sido Es posible. pero con conocimiento. Claro, totalmente con conocimiento. O sea, fabricar evidencias y ese tipo de cosas es algo muy sencillo en el ámbito paranormal. Yo podría crear y hacer que esto se moviera y que nos tiren algo y lo que sea, sin problema alguno. Porque conozco cómo editarlo, cómo hacerlo, cómo se van a dar cuenta que es un montaje y cómo hacerlo para que no parezca, etcétera, de cosas. Entonces, a mí me ha tocado ver infinidades de videos, por ejemplo, de una carreta que va pasando con un caballo. Esa es la carreta de San Pascualito. Pero es una cámara de seguridad que está apuntando en un pueblo a una calle, X, así, pero es como de tierra. Ah, ok. Y entonces no hay como de terracería. Sí, terracería. No hay postes alrededor, no hay luz que ilumine esa cámara. Por lo tanto, esa cámara va a estar captando más luz por más tiempo. Y entonces, si algo va pasando y va caminando, se va a ver borroso. Forzosamente. Forzosamente. Si es de día, pues obviamente que lo vas a ver definido porque tienes la luz y la cámara va a captar así, cuadro por cuadro. Es muy sencillo. Hay un efecto que yo vi en esta foto de los famosos Warren, que vuelvo a tu conocimiento. Uh-huh. Si estuviera alguien sin vida, ¿se verían estos ojos iluminados que usualmente pasa el efecto de las fotos con algo vivo? Mira, esa es otra de las cosas que hay que analizar. ¿Por qué? Mira, yo sé de iluminación, yo me especialicé en cinefotografía. Uh-huh. Cuando hay un objeto dentro de la imagen que es fantasmal, pero ves que hay luz que impacta y hay sombra del otro lado, quiere decir que hay volumen. Okay. Quiere decir que es una cosa física. Que tiene dimensión. Que tiene dimensión. Okay. O sea, yo tengo la luz aquí, automáticamente ustedes van a ver sombra aquí. ¿Por qué? Porque la luz viene de arriba y automáticamente si yo me pongo así, las sombras se me van a marcar más. Claro. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso es como muy fácil a veces darse cuenta de que si la luz está impactando con algo, es muy obvio que se trata de una persona que estuvo ahí, que se quitó y que evidentemente habían técnicas de fotomontaje también en esa época. ¿Y tú qué piensas de esta foto? Yo pienso, y te voy a ser bien sincero, que todo es parte de una estrategia. ¿No crees que sea real de entrada? No creo que sea real, honestamente, porque a mí lo único que se me haría curioso es por qué la familia no se despertó. Porque eso es lo único que se me hace curioso. O sea, ¿te refieres a los de feo? A los de feo. ¿Por qué la familia no se despertó cuando escuchó las balas? Porque les hicieron pruebas para saber si estaban drogados. ¿No? Si habían tenido alguna sustancia que los hubiera dormido. Y efectivamente no encontraron absolutamente nada. O sea, ¿tu hipótesis sería de un segundo cómplice? ¿Que fueron por las habitaciones? Posiblemente un segundo cómplice, pero no logro entender exactamente qué fue lo que pasó. O no sé si los mató en diferentes partes de la casa y luego los llevó y los acostó. No lo sé. Porque supuestamente mata a los padres en su habitación. Uh-huh. Luego se va a la habitación de los dos hermanos de John y Mark.
Luego se va a la habitación de Allison. Y por último está Dawn, que es la hermana a la que se enfrenta. Uh-huh. Pero lo curioso es que después que pasa ya la historia de los Lutz, él cambia su versión, ya no es el demonio, ya no es Louis, el amigo del papá, ahora la culpable es Dawn. ¿Escuchaste esa versión? Sí. De que ella pudo haber estado relacionada con todo esto. Y de hecho que ella había sido la culpable por algunos problemas con el papá, y entonces mata a la familia y se va contra Ronald, contra Butch, el hijo, él le quita el arma y termina con su vida. Uh-huh. Así que, otra vez, siguen sin escuchar. Exacto. Ese es el tema más, yo creo que más extraño. Justamente aquí estaba investigando y apunté características extrañas del crimen y hay 2 puntos. Posición de los cuerpos y ruidos no escuchados. Entonces, quiere decir que hay ahí un real misterio de cómo fue que sucedieron las cosas. Porque por más pesado que alguien tenga el sueño, escucha un balazo. Aparte, tu cerebro, o sea, yo puedo tener el sueño bien pesado, pero el cerebro sabe qué escuchar y sabe qué no. Entonces, tiene la capacidad de decir, este sonido no le voy a prestar atención porque yo vivo afuera de una parada de Metrobús y pasan un chingo de carros, pero cuando suena la alerta sísmica, que suena más bajito que los autobuses, mi cerebro, pum, levanta y ¿qué está pasando? Sí, hay ruidos que incluso ya los hacemos propios, entonces perdemos la importancia. Yo tengo un cucú en mi casa que suena cada hora, la gente se espanta cuando lo escucha y yo ya ni siquiera entiendo que ahí está. Pero entonces dime algo. La familia de Feo no era una familia que tuviera económicamente fuera fuerte, como vimos ahorita con los hermanos Menéndez, que han seguido pagando a los abogados, y esto tan mediático incluso ha pagado la propia defensa. Pero la familia de Feo no era una familia rica. ¿Por qué tanto interés del abogado de seguir, aún habiendo ya una sentencia, cambiando las versiones? ¿De dónde salía la defensa? No sé, es que el abogado es de los abogados más extraños que también he conocido y he leído, porque él en algún punto desmiente a los Lutz. Les dicen, esto lo armamos yo y los Lutz. Entonces, no sé qué onda con el abogado. Por eso, para mí, la teoría de esto lo armó el abogado, él vendió los derechos de la historia, él vendió esto, él vendió lo otro, para mí se me hace lo más congruente. Porque, te lo voy a plantear así, si hoy yo voy a cualquier televisora y les digo, esta es la historia de cómo a mí me abusaron los directores de cine. Ellos me la van a comprar y van a buscar cómo explotarla de la mejor forma. Ellos no se van a preocupar en decirme, oye, te damos terapia psicológica y te vamos a ayudar a que los demandes. Ellos primero van a armar todo esto, van a exhibir la historia. Sacar el beneficio. Ahora sí, luego sí, demándalos. Ahora sí, te vamos a ayudar a que te recuperes y vamos a quedar como los buenos. Y eso vende también. Claro. Entonces, para mí, se trata más de una historia porque como abogado, ¿qué sentido tiene que años después vayas y digas, esto lo armamos los Lutz y yo? Te estás quemando de cualquier manera, ¿no? Exacto, pero obviamente te estás quemando cuando ya tienes algunos milloncitos de dólares adentro de la bolsa. Pero entonces, vamos a decir que esta es una de las hipótesis. El abogado junto con Ronald hacen todo el show mediático con los Lutz. Pero entonces llegan los Warren, que no tienen ahora precisamente la fama de ser los más creíbles ni los más honestos. ¿Quién termina ganando en esta historia? La industria del cine o la industria de la publicidad son los únicos que terminan ganando. O sea, es que ganan todos. Ganan los Warren, gana la televisora, gana el abogado, ganan los Lutz, gana de Feo. O sea, no hay forma de que pierdan. ¿Por qué? Porque le dicen, oye, Ronald, ya la batalla está perdida, la neta, así los asesinaste tú. ¿Le saquemos provecho a esto? Como podamos. Pero murió apenas en el 2021. Por eso. Pero aquí el tema es que yo considero que ya pasa de ser una estrategia de defensa a ser una forma de, pues ya estamos chingados, pues disfrutemos lo que podamos. Entonces, ¿a mí qué sentido tiene? Si yo hoy traigo a los Warren aquí y les digo, ¿saben qué está pasando esto? ¿Van a viajar desde tan lejos para decirme, no pasa nada? Algo tienen que inventar. Claro, algo tienen que hacer, más si los lleva una televisora. O sea, la televisora no va a ir ahí a perder su dinero, a decir, no pasa nada aquí.
Pero lo increíble es que los Lots siempre dijeron que sí habían vivido lo que habían vivido. Ellos nunca se retractaron. Ellos dijeron, esto que nos pasó, perdón. Ellos dijeron, esto que nos pasó, ¿Fue sí real? pasó de verdad. Y entonces hasta la fecha y todo eso, ellos se mantienen firmes de que esto que sucedió en la casa sí les pasó y sí fue real. Ahora, el tema es que ellos se van 28 días después. Y la casa aún sigue estando. Ah, no, la casa está de pie. Y la casa sigue siendo habitada. ¿Y el demonio ya decidió irse a la casa del vecino? No ha pasado nada. De verdad que es una de las historias que cuando yo empecé a ver de lo que trataba, yo no creo mucho en las casas encantadas, pero sí creo en las energías que se guardan en los lugares. Y sí creo que los lugares también se enferman con las personas. Cuando hay enfermedades, todo, algo se queda. Claro. Lo que a mí me causa mucha curiosidad es cómo todos los eventos se fueron hacia el mismo punto donde creo que el más perjudicado, a pesar de ser el que inició todo, fue De Feo, porque todos ganaron, todos explotaron, y el que se quedó en la cárcel con 6 cadenas perpetuas fue Ronald, sí. Sí, ya Ronald ya sabía que no iba a salir, yo creo, o sea... Sí, no había manera de que lo... Y esta teoría de lo que hablábamos de que las energías se guardan, pues sí es algo que pasa. O sea, sí es algo que no es necesario demostrarlo científicamente, porque sí pasa. Ve a un campo de concentración y dime que no vas a sentir cosas. Vete a una funeraria y dime que no vas a sentir cosas. Los hospitales. Vete a los hospitales, vete a lugares donde hay energía fuerte y dime que no sientes cosas. Es prácticamente imposible que tú no sientas una energía, que tú no sientas algo. Fíjate que cuando hay una pelea, no sé, en una oficina, en una casa, y ha habido muchos gritos, y se calma la situación, y entra una persona ajena a este problema, de inmediato pregunta, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Como que recibe este impacto de esta energía tan pesada de los que ya la sufrieron. Exacto. Y eso pasa, digo, somos testigos aquí en esta oficina de que eso pasó. O sea, en esta oficina pasaron cosas muy fuertes. Claro. Y hoy viene la gente y... Dice, ay, qué raro. Sí, te voy a decir, lo voy a decir de esta manera. Mi novia no venía a la oficina. Ella no quería venir a la oficina, no quería venir a la oficina, no quería venir a la oficina. Ayer, después de muchos meses, vino y me dijo... La neta se siente bien diferente. La neta se siente y le preguntas a todo y aquí está Mariana que nos dijo, ¿y a poco sí estaba tan feo antes? Híjole, mija, de verdad. Sí, la respuesta es sí. La respuesta es estaba horrible antes. Sí. Desgraciadamente, a veces el hecho de dar confianza a diferentes personas hace que esto pase, pero bueno, esas cosas sirven para mejorar y para aprender. Entonces, las energías sí se guardan, sí se mantienen. ¿Quién sabe si los Lots sí lo vivieron en verdad? ¿O si fue autosugestión? ¿O si fue autosugestión y el abogado lo aprovechó? Pero una autosugestión tan fuerte que dejó a una familia sin hogar y con todas las pertenencias metidas. O sea, no es cualquier cosa. Claro. Arriesgaron demasiado y además quedaron como unos mentirosos. Entonces no fue una historia para mí que ellos tuvieran ventaja ni se hicieran ricos. Fueron otros los que aprovecharon. Claro. Y incluso desmintieron después. Claro, bueno, de hecho, o sea, sí tienen beneficios de alguna u otra forma, porque aquí tengo, por ejemplo, en 1977 se publicó el libro de The Amityville Horror, y el escritor Jay Anson publicó el libro y basado en los eventos de la familia Lutz. Entonces, de alguna manera, ellos fueron y contaron las cosas. O sea, fue una manera de capitalizarse por la historia. Sí, claro. Y la película con el mismo nombre del libro se estrenó. Y esta adaptación cinematográfica del libro se convirtió en un éxito en taquilla. Y consolidó el caso de Amityville como... Yo creo que ya mucho de esto ya es un... el caso de Amityville se ha tomado como paranormal ya por todo lo que se dice en las calles, más allá de las evidencias reales que hay.
Fíjate que igual que con Frida Sofía, estuve preguntando a las personas de diferentes edades. Uh-huh. Los más grandes sabían del crimen de los de Feo. Los más jóvenes, y estoy hablando jóvenes, muchos de 25 para abajo, ajá, no sabían de la historia de Feo, pero todos reconocieron la imagen de la casa de Amityville como la historia paranormal. Exacto. Eso es lo que pasa regularmente y es totalmente normal porque a veces los medios de comunicación o los medios de entretenimiento te venden lo que la gente quiere escuchar. No te van a vender la realidad porque muchas veces la realidad no puede ser tan impactante como ya siendo modificada. Entonces, yo me di cuenta, por ejemplo, en un caso que vamos a tocar después, que es el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que es un vuelo que de pronto sale de un punto A a un punto B y desaparece. Pero desaparece. O sea, así de el radar se apagó. ¿Cómo es posible que se apague un radar? Porque un radar se tiene que desactivar desde un punto interno del avión manualmente. No lo pueden desactivar los pilotos así de... No, desactive. Ya no quiero que sepan dónde estoy. Avión. Exacto. Entonces, la gente dice, no, que ovnis, no, que esto, que lo otro. Dimensiones. Exacto, pero cuando empiezas a ver realmente la historia, te vas dando cuenta cómo se arma el rompecabezas. Y tal vez no te pueden afirmar 100% que fue así, pero sí todas las cuestiones indican a que se trató de un tema relacionado con este tipo, que ya lo van a ver en su momento, porque está muy interesante. Para mí era un caso impresionante. ¿Cómo es posible que de repente un avión desaparezca en medio del mar? Nadie sepa dónde está. Aparte, caiga en un lugar preciso para no ser encontrado. Uh-huh. Fuera de todo eso, por ejemplo, los teléfonos, si tú marcabas al número de ellos, sonaban los teléfonos, recibían las llamadas de los pasajeros. Y una de las cosas que a mí me impresionó muchísimo y me voló la cabeza es que en un punto una niña recibe la llamada de su papá. Su papá iba en el vuelo. Recibe la llamada, la niña sin saber qué hacer va corriendo con las autoridades porque están dentro del aeropuerto, va corriendo y cuando se lo van a dar, se termina la llamada. No. Es un caso impresionante. Esos son misterios. Eso es un misterio. De verdad que lo tienen que ver. No se lo pierdan ya en próximos capítulos. Pero es algo bien interesante. O sea, si no hay una investigación real, lo más cómodo es quedarnos con lo que más nos conviene. Como fue el caso de la hiena de Querétaro, cuando lo analizaron tú y Jorge. Y empezaron a dar las evidencias que ahí estaban. Uh-huh. Y que te decían, esta mujer no está poseída. Esta mujer en un punto lo quiso fingir porque hizo lo mismo que Ronald de Feo. Exactamente lo mismo. Se fue, le habló a la amiga y esto y los niños aquí y allá. Llegó la amiga y ¿qué pasó? Claro, todos fingieron que tenían un problema mental. Todos se trataron de excusar. Si bien con la hiena había dinero, aquí había otro tipo de recibir esta economía. Así que, ¿con qué te quedas? Al final de todo. Yo me quedo que esto fue una estrategia de ya lo perdimos todo, rescatemos lo que podamos. ¿Del abogado? Del abogado. Me parece que esta historia, esto de que llegó la familia, yo puedo llegar a creer, ya pensándolo así muy maquiavélicamente, que el abogado llegó ahí, tal vez la familia sí se sintió medio rara, el abogado habló con ellos, armemos esto, armemos lo otro, nos va a convenir, yo tengo quien nos escriba, yo tengo quien nos produzca. Entonces, yo, yéndome así como volándome mucho, creo que fue una estrategia muy armada porque él lo menciona, él asume y dice, esto lo hicimos la familia Lotz y yo, y en un punto lo raro es que lo desmiente. Entonces, yo me quedo con eso, no creo que haya algo paranormal, honestamente. Sí hay mucho misterio en el caso porque el tema radica en ¿por qué mató a todos? ¿Por qué nadie escuchó nada? Uh-huh. ¿Y por qué los cuerpos estaban acomodados así? Para mí esas son las 3 preguntas que si algún día se logran resolver, nos van a indicar absolutamente todo lo que pasó. Yo me quedo con la hipótesis de... Entiendo que Ronald de Feo tenía problemas con el papá. Finalmente, como en otros casos, como lo vimos en El asesino de San Valentín, decide eliminar a toda la familia cuando no tenía problemas con todos, con las hermanas, igual que de Feo.
Y estaba yo pensando si sería posible que entre Ronald, ya habiendo un contacto externo con los Warren, y que verdaderamente las víctimas, no me refiero del asesinato, sino de la casa, fueran los Lots, y crearan un escenario para crearles una psicosis, y verdaderamente lo creyeran, porque sí lo vivieron, aunque fuera montado. Claro, puede ser también algo que ellos armaron perfectamente. Sin ellos saber. Sin ellos saberlo, claro. Uh-huh. Porque así le hace. Si yo quiero espantar a mi equipo, no le digo a nadie qué voy a hacer. Simplemente voy y lo hago. Y haces más creíble. Claro, sí, totalmente creíble. Porque ellos hasta la fecha, tiene mucho sentido, ellos hasta la fecha siguen diciendo claro, que lo que les pasó es real. Y no dudo que algo haya pasado por ahí. Posiblemente mucha autosugestión o posiblemente sí plantado por estos cuates, pero es un caso muy interesante que nos llena de muchas preguntas. Pues muchas gracias, Pepe, por este segundo capítulo y el ser mi padrino. Espero que de muchos proyectos más. Claro, así es. Vamos a seguir trabajando. Me da gusto y lo comparto con todos ustedes. Me da gusto que les gusten los proyectos. Me da gusto saber que les gusta, de mi parte, que les gusta lo que vamos desarrollando poco a poco. Siempre hay comentarios malos y a mí a veces como que me sacan de onda porque dicen, no, es que el Pepe se está aprovechando de todo el mundo y así. Y sí, nos hace trabajar de más. Sí, los hago trabajar mucho. Pero de verdad yo lo hago porque estudio cine. A mí me fascina esto. En un punto van a ver que yo estoy haciendo películas, documentales, historias de casas embrujadas. Entonces, es algo que a mí me fascina, es algo que a mí me gusta. Y si lo puedo compartir con gente talentosa, adelante. Y lo voy a seguir haciendo por muchísimo tiempo porque es algo que disfruto. Venir aquí y crear cosas increíbles es algo que a mí me fascina. Y pues nada, lo mencionaste al principio, pero yo quiero reforzarlo. Nos vemos el 10 de diciembre en el Marqueteatro aquí en Ciudad de México, en la Colonia Roma, porque vamos a celebrar el primer año de Relatos Forenses con el doctor Jorge Olivares. Va a estar Vilma, van a estar muchos invitados especiales. Los boletos están a la venta. Ya no quedan tantos, pero si quieren ir, en la parte de abajo, en la descripción y en el primer comentario, queda el enlace para que ustedes puedan ir. Es un evento que va a estar padre, vamos a tener de todo, le estamos echando muchísimas ganas y pues nada, espero que pronto podamos llevarlo a Monterrey y a Guadalajara, que son los lugares donde nos han pedido muchísimo. Así es, Querétaro, de todos lados, donde nos digan ustedes en los comentarios, vamos a procurar ir. Lo que pasa es que también existe el miedo de decir, bueno, hay mucho gasto de por medio para hacer esto. Claro. Y si nadie compra el boleto, o sea, pues podrá decir mucha gente voy, sí, pero a la mera hora no pasa, van. ¿No? Entonces, por eso es que nos detenemos mucho. Sí, porque hay mucho equipo de por medio, además. Claro. Son muchas cosas, así que digo, nada más queda abierta la invitación y pues amiga, te deseo todo el éxito del mundo. Eres una persona en la que confío mucho, que me has demostrado tu amistad, que nos hemos demostrado lealtad del uno al otro y es algo que es un gran motivante para mí para seguir haciendo y creando proyectos con gente que vale la pena, con gente que sabe que quiere trabajar y que disfruta lo que hace. Te lo agradezco mucho. Y a ustedes, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado en este capítulo de Relatos del Misterio. Les recuerdo, por favor, suscribirse, dejarnos su like, las notificaciones, esto nos ayuda muchísimo. Por favor, mándenme comentarios, buenos o malos, a mí todos me sirven porque eso hace que mi trabajo sea mejor. Les recuerdo, Marqueteatro, 10 de diciembre, 7 p.m., con todos los invitados, el doctor Jorge Olivares, las Olibabies y La Cara del Psicópata, todos los lunes, recuerden también, y a Jorge los jueves con sus invitados. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Excelente, amiga.